A continuación, Especialmente Uno, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Yosmar Mijares. Sintonía 1420 AM presenta Especialmente Uno con Yosmar Mijares. Hoy día, la sociedad se encuentra enmarcada por una serie de acontecimientos que conllevan a la diversidad entre las personas, las cuales deben ser reconocidas en la igualdad de condiciones u oportunidades. Radio Sintonía 1420 AM, especialmente uno, espacio para fomentar una educación inclusiva e innovadora. Suministrar a los padres y familiares y la comunidad una asistencia comunicacional para guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje de niños y jóvenes. Apreciados oyentes, son ustedes bienvenidos a Especialmente Uno. Trabajamos para ustedes en el control técnico Carlos Contreras, en la producción Toti López Pocaterra, en la dirección general la doctora Ana Mireya Obregón y en la locución Yosmar Mijares. Tu hijo tiene una necesidad educativa especial o una discapacidad y tienes que ir a la escuela. Entonces encuentras muchas respuestas y situaciones como las que los padres a veces nos referimos. Deje sus datos que nosotros lo llamamos. Por ahora no hay cupo. Intente en otro colegio o venga el próximo año escolar. ¿Tiene algún hermanito aquí o conoce a alguien que lo refiera? ¿O usted es un exalumno? Traiga los informes, su terapia y luego una reunión con los coordinación y la llamamos. Si tiene alguna condición especial, recuerda que si no lo dice, es lo peor. Ya lo evaluamos. No podemos aceptarlo porque no cumple el perfil de este colegio. Si algún niño se retira y no se inscribe, le avisamos. Hay tanta gente que está emigrando del país. No tenemos a la maestra preparada para atender a su hijo. Llévelo a una escuela especial. Allí será mejor tratado. Busca un colegio de pocos niños. Ahí son maestras especializadas. Y lo mejor de todo esto, cuando nos dicen, lo aceptamos, pero con una tutora que esté con él dentro del colegio. Y si ella no viene, el niño no puede estar en el aula de clase. Bueno, tenemos aquí a mi lado a la profesora Santia Castillo, quien es profesora de educación integral, además profesora de educación especial, mención retardo mental, posgrado en dificultad de aprendizaje, además es especialista en tutores, y nos viene a acompañar acá también Luzbeli Jocelyn Larrúa, egresada de la Universidad Central de Venezuela, licenciada en educación, talleres en neurociencia, UPEL, cursos online sobre apoyo en el autismo y además es una excelente maestra del área primaria. También tenemos a una mamá de la fundación que nos viene a acompañar, a hacer todas las preguntas que se nos ocurran, Daisinei Quintero, quien es licenciada en administración, diplomado en estrategias pedagógicas para el aprendizaje de personas con discapacidad, tiene el curso de tutores y el título más importante de todos, el que tiene más honor, es madre de unos 2 niños bellísimos y excelentes. Bueno, vamos a comenzar ahorita con la profesora Santia Castillo. ¿Cómo estás, Santia? Hola, muchas gracias, Yosmar, encantada y agradecida por la invitación. Y pueden contar conmigo para lo que necesiten. Y bueno, aquí en el tema tan importante que estamos haciendo introducción hoy, que hablamos de los tutores, si bien es cierto todas las interrogantes y todas las situaciones que se le pueden presentar a los padres, si bien es cierto que es una apertura y una alegría para los padres en el momento en que un colegio regular le da la aceptación a su hijo con una condición, es una esperanza, es una alegría de que mi hijo va a ser integrado como el resto. También es un camino y una odisea, obstáculos y desconocimiento que se presentan de ambas partes. No solamente
de la parte de la familia, sino también de la institución. Porque el docente en educación integral no tiene las herramientas, porque no estudió para eso. De verdad, no tiene cómo darle ayuda a ese chico. Todo debería de ser llevado de la mano, no puede ser al lado de los cabellos. Y debería de haber una contextualización para poder dar no solamente una integración, sino en la búsqueda que estamos inclusive a nivel mundial de la inclusión verdadera. Y la inclusión verdadera es el respeto a la diversidad en todos los ámbitos, no solamente en una discapacidad ni en una condición, sino una diversidad que existe a nivel de ser humano y que todos debemos aceptar. Perfecto. Daisinei, como mamá, ¿te ha pasado alguna vez cuando has buscado cupo para tu niño que te han dado alguna excusa? Hola, buenas tardes. Bueno, realmente no he tenido la experiencia negativa, más bien en mi caso ha sido muy muy positiva, porque he tenido una apertura bastante agradable por parte del colegio y por parte de las docentes en este año. Como he conseguido docentes, que de verdad ha sido muy fuerte la integración, por no tener las herramientas y por no querer buscar información o obtener buscar las herramientas para poder saber cómo manejar el niño dentro del aula. Luzbeli es maestra en este momento de 6º grado y bueno, ha tenido algunos casos. Luzbeli, ¿has tenido necesidad de algún tutor en tu aula de clase? Sí, bueno, buenas tardes, Yosmar, gracias por la invitación. Sí, o sea, como dice la profesora aquí, es un tema difícil, ¿no?, para nosotros los docentes. Siempre lo que comentamos, el docente debe ser investigador, ¿no? Cuando nos llegan estos casos, no huir, no tener miedo, sino investigar. Se aprende mucho con esta serie de cosas que uno se encuentra en este campo de la docencia. Y a veces uno se pregunta qué necesidad, o sea, en qué momento necesitas un tutor. Creo que normalmente más que todo, no sé, la especialista me dirá, si más que todo se necesita en los primeros grados, ya cuando llegas a un 6º grado, por ejemplo, en mi caso, hasta los momentos he podido defenderme, y en particular en mi institución contamos con una unidad psicopedagógica, que en realidad es el equipo multidisciplinario que tengo en esa ayuda, y creo que por eso no se me ha hecho no es tan difícil. Sin embargo, siempre es un reto, siempre es una responsabilidad y siempre es un proceso de investigación, ¿no? De no quedarnos solamente con lo que tenemos, lo que estudiamos en 5 años, sino que siempre tenemos que ir un poco más allá para darle la oportunidad a todos, como habla la profesora. Es una cuestión de diversidad, no de excluir, sino de más bien incluir. O sea, que has podido manejar en un caso que antes se creía que era de educación especial, lo has podido manejar en tu aula regular perfectamente. ¿Cómo lograste integrar? No recuerdo el nombre del chico. No recuerdo el nombre del chico, bueno, no lo podemos decir acá. Pero ella tenía un chico que estaba totalmente incluido, sus compañeros. ¿Cómo fue esa relación con los compañeros, con el personal del colegio? ¿Le dio alguna crisis en el aula de clase? ¿Cómo lo manejaste? Sí, bueno, mira, fue difícil en los primeros momentos. Comenzando el año escolar, ya en el mes de septiembre, me sentía muy, muy incómoda porque el niño fue cambiado, que sus compañeros que venían ya regularmente desde 4º, 5º grado, en 6º lo cambiaron. Eso para él fue un movimiento muy fuerte, comenzar con nuevos compañeros y una nueva maestra. Entonces, al principio año escolar era difícil. Me decía que yo era una maestra dictadora y era difícil, pues salía a veces a los pasillos y conversaba con el personal de la institución, pedía constantemente hablar con la directora de la institución porque él quería ser cambiado de sección. Y bueno, para mí fue difícil en los primeros momentos en esa parte emocional, pues. Comencé la búsqueda, o sea, más que todo la observación con el niño, buscando sus intereses. Comencé también con la parte de sensibilización con el grupo de estudiantes, sus compañeros. Trabajé en conjunto con su representante, tuve el apoyo mucho de su mamá, de su núcleo familiar, y creo que eso fue un apoyo bastante para mí importante, pues. Yo digo que lo primero que nosotros tenemos que saber es cuál es la función del tutor. Si bien es cierto ahorita cuando tú mencionabas y decías en qué momento se necesita el tutor. Primero nosotros tenemos que saber que el tutor es un facilitador que va a apoyar tanto al estudiante como al maestro.
¿ok? En ese proceso de aprendizaje, porque por eso es que es tutor escolar. Entonces, cuando se ve esa falla allí, es cuando entra el tutor, que va a ser el que va a dar ese apoyo tanto para el estudiante como para el docente, haciendo las adaptaciones curriculares correspondientes de acuerdo a las necesidades y fortalezas que tenga el estudiante. También es importante saber cuál es el diagnóstico o cuál puede ser la condición para nosotros saber cuál va a ser el sistema de apoyo que debe implementar el tutor. Si bien es cierto que al principio debe ser continuo, ese tutor debe ir desvaneciendo, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Un niño que sea independiente, un niño que pueda estar preparado en y para la vida. Entonces, muchas veces si nosotros tenemos ese apoyo permanente, entonces eso va a evitar que él sea preparado para ese mundo que tiene allá afuera. Entonces, cuando nosotros visualizamos cuál es la función del tutor, ahí es cuando vamos a saber. Ahorita en la actualidad está visualizado no como tutor, como asistente psicoeducativo, sino ahorita el tutor está visto es como niñera. Exacto. Sí, exacto. Entonces ahí es donde tenemos ese desfase ahorita en la actualidad. Entonces es importante primero que nosotros sepamos qué es un tutor, cuál es el rol del tutor y cuál es el perfil que debe tener ese tutor. Porque también se ha comercializado y de alguna manera en muchos colegios para evitar muchas veces las conductas disruptivas, tenemos ese tutor entre comillas solamente para que atienda la parte conductual. Y entonces todo lo que tiene que ver con la parte de aprendizaje se olvida. Entonces esa no es la función del tutor. Entonces, claro, tampoco podemos satanizar porque si hay muchos colegios que están en la apertura, hay muchos tutores, hay ahorita escuelas regulares donde incluso está la discapacidad visual totalmente incluida sin necesidad del tutor. Porque si bien es cierto, como decía Luzbeli, si el docente es investigador, es autodesarrollador, va a estar siempre dispuesto a cualquier situación que se le presente en el aula. Porque muchas veces no puede ser una condición, una discapacidad, pero sí puede haber algo eventual que se presente y que a lo mejor el docente no está preparado. Pero entonces, ¿qué hago yo? Tengo que resolver. Tengo que darle solución a esa problemática o esa situación que se me presentó. Entonces, ese querer, ese estar dispuesto también es muy importante. Sí, en realidad lo que tenemos que hacer es autodidactas y bueno, ir haciendo cursos y investigadores. Totalmente investigadores. Daisinei tuvo un caso Daisinei es tutora de un niño, ¿de qué edad? No recuerdo la edad. Estuve uno de 5 y luego uno de 6, el último fue de 6 años. Ajá, pero estuvo un caso bastante fuerte que quisiera que lo compartiera con nosotros. Bueno, en mi caso, mayormente llego al colegio porque, como dice la profesora Santi, al principio era algo conductual, ¿ok? No fue un caso, vamos a decir, muy positivo porque no contamos con el apoyo familiar, porque principalmente para poder hacer una integración adecuada debemos contar con el apoyo familiar y la aceptación principalmente de la familia para poder dentro del colegio tener una apertura positiva. Fue un caso bastante difícil, como indiqué, no logramos la integración que queríamos, logramos una integración con sus compañeros que no la había, porque principalmente el problema es por casa, tengo problemas emocionales muy fuertes que se confundieron al principio con un diagnóstico que realmente no venía por ahí. O sea, la integración debía hacerse con un psicólogo, con un equipo multidisciplinario que no lo existe. Entonces, lamentablemente debemos entender que el trabajo no es solamente del tutor ni del docente. El trabajo tiene que ser con un equipo multidisciplinario. El tutor solo no va a cambiar conductas, ni va a dar terapias de lenguaje, ni va a atender la parte psicopedagoga. Eso debemos dejarlo bien claro. Para eso existe un equipo que trabaja conjunto a la familia, al colegio y con el tutor para poder ver el cambio y la integración. Es muy importante, disculpa que te interrumpa, Daisinei, porque es un trabajo colaborativo. Exacto. Con todos los actores. Con todos. Muchas veces queremos es la pastillita mágica. Exacto. O el remedio de que si yo tengo el tutor, mañana no va a pasar nada y todo va a estar normal. Teníamos días que si yo no iba al colegio, el niño no lo aceptaban. Entonces ya va.
yo estoy trabajando de mano con la maestra, tuve apertura con ella, porque trabajo con la planificación que la maestra elabora, y a base de la planificación de la maestra yo hacía las adecuaciones curriculares para el niño. Ella tenía las herramientas para poder manejarlo, porque yo me encargaba de que ella manejara lo mismo que yo hacía dentro del aula. Pero ¿qué pasa? El miedo a lo desconocido. No, si tú no vienes, o sea, por favor, ven mañana, porque si no vienes, yo no sé qué voy a hacer. Ya va, es un niño, o sea, no, estamos hablando de un individuo, no podemos tenerle miedo porque es un niño, empezando por ahí, y si desconozco el diagnóstico, bueno, vamos a leer, vamos a investigar, y siempre preguntar, pues estar de la mano, porque el tutor está ahí para hacer el apoyo del docente. Pero, como dice la profe Santi, no es un niñero, no se va a quedar toda la vida hasta que el niño salga a bachillerato o vaya a la universidad. O sea, eso también hay que tener claro, que él puede estar solo dentro del salón, que a veces no necesita nuestra presencia, que cuando ya nosotros nos damos cuenta de que no la necesita, nos retiramos, porque esa es nuestra labor, ese es el logro de que él pueda estar solo en su salón, con todos sus compañeros, como otro niño más. Y porque lograr los objetivos él lo va a lograr siempre y cuando tenga el apoyo. Estás en sintonía de Especialmente Uno con Yosmar Mijares. Buenas noches otra vez. Aquí, antes de comenzar, entrar en tema, quiero felicitar a Fanny Lobo, que nos está escuchando. Felicitaciones, mi amor, una exalumna de hace muchísimos años. Yo comencé muy joven a dar clases. Entonces, bueno, felicitaciones, mi amor, te quiero mucho. Bueno, profesora Santia, quedamos con una pregunta al aire. ¿Quién podría ser tutor de mi hijo? Wow. Primero deberíamos de saber cuál es el perfil que debe tener un tutor. Debe ser una persona que tenga una alta preparación académica en cuanto a discapacidad y educación especial, porque debe tener una serie de herramientas y conocimientos necesarios para que pueda dar esa asistencia y ese apoyo. Debe tener una sensibilización y calidad humana, y debe tener vocación. Es muy importante la disposición. Muchas veces tenemos una profesión y en el camino nos vamos dando cuenta de que hay algunos altibajos. Entonces nosotros debemos estar bien claros porque no es fácil. Pero es que muchas veces cuando nosotros estudiamos, a nosotros nos dijeron, es que ser docente va a ser fácil. No. Entonces, nada es fácil. Entonces, tener la disposición para poder lograr el trabajo que se quiere. Luzbel, ¿qué piensas tú de esto? Tú que eres maestra, estás dentro del aula de clases. De acuerdo con la profesora Santi Castillo, la sensibilización y la vocación es importante, ¿no? Lo que estábamos conversando antes de estar aquí afuera del aire, es importante esa parte de hacerlo como que la persona, primero prepararnos como la parte humana, querer, gustarte lo que está haciendo, ¿sí? Porque podemos ser tutores, podemos tener la licenciatura, el doctorado, pero si no estamos sensibilizados con el tema, no vamos a lograr lo que se quiere, ¿sí? Recordemos que estamos trabajando con la parte humana, aparte niños, en formación, y eso marca. Esto, lo que estamos haciendo nosotros, sea el tutor, sea un docente de aula, es para toda la vida. Entonces, importante la parte de sensibilización. No tanto aprovechando la oportunidad en lo que debería tener las características de un tutor, sino en general, ¿no? Es como algo de la sociedad, algo social, comenzar con eso. Y no escaparía que un tutor de más esa parte de sensibilización, pues tan importante. Claro. Nosotros debemos ser felices y competentes. ¿Qué significa ser felices y competentes? Estar feliz en nuestro sitio de trabajo, hacerlo con gusto, con amor, para poder ser competentes. Muchas veces estamos en el sitio de trabajo y no somos felices. Entonces esa competencia como que no es un 100%. Entonces, estar claros con nosotros mismos antes de tomar cualquier caso y cualquier situación que nos planteen, para poder ser felices y competentes y lograr los objetivos como tutor o como asistente psicoeducativo. Y además el tutor debe ser una persona que le agrade al niño, que el niño se sienta atraído, esté interesado en el caso, que él sea como familia de él, que
que sepa jugar, que sepa Sí, cantar. el juego es primordial. Que sea niño. Que sea niño, porque específicamente estamos trabajando con niños. Entonces, tenemos que conectarnos con nuestra parte de niño. Sí, precisamente para poder estar con ellos. en mis experiencias como tutora, yo no intento la parte académica, precisamente dedicarme solamente a que sume, reste, multiplique, escriba, sino me dedico en los recesos, Ujú. a hacer juegos en los que yo incluya esa parte pedagógica. Y resulta que a mí me ha ido muy bien. Y luego cuando Aprender jugando. Aprender jugando. Aprenden a contar, aprenden a razonar jugando. La interacción social, que hace poco estábamos hablando con una mamá que decía que nosotros nos olvidamos de esa parte que es la socialización. El compartir con los otros compañeros, de trabajar con todo el grupo completo, que el grupo lleve a este niño a salir de toda esta parte de, ya sea autismo o sea otro tipo de condición, que a veces que es que el niño se siente excluido, y por eso es que no logramos el 100% o un gran porcentaje alto de rendimiento en el aula de clase. Muchas veces, a lo mejor lo que le falta es socializar, de compartir con sus compañeros, de que algún compañero se siente al lado de él y se hagan un dictado, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que cada niño tiene un proceso diferente, ¿no? Entonces también como docentes tenemos que tener claro que aunque en un salón existan 30 niños, vamos a decir que todos sean neurotípicos, que ninguno tenga ninguna discapacidad, todos aprenden de una manera diferente. Entonces tenemos que saber que cada niño tiene su ritmo, y aunque existe un currículo escolar que yo deba cumplir general, no todos van a lograr ese objetivo. Entonces yo tengo que tratar de alcanzar el objetivo de una manera diferente. Tengo que hacer lo que llamamos adaptaciones curriculares para poder enseñar al niño. Lo podemos hacer a través del juego, como lo estás diciendo tú. En este caso, si tenemos niños con condición dentro del salón, que es nuestra área, en este caso como tutores, es donde entramos no solo con el niño que tenemos, al cual estamos prestando la tutoría, sino que a través de, con ese niño podemos enseñar a todos y podemos lograr el objetivo en general, porque tampoco nada hacemos con que yo voy al colegio, voy a hacer una tutoría, me dedico a mi niño y no permito que él salga a jugar, porque, ¿sabe? La idea es integrarlo al grupo y que el grupo conozca al niño, aprenda del niño, y que algo que sea una dificultad se convierta en una fortaleza cuando estemos en cuanto al área pedagógica. Es que ese es el rol del tutor. El rol del tutor es el canal de comunicación que va a existir entre las actividades escolares, la compañía, la vigilia, la integración de estudiante con estudiante, estudiante con maestro. El tutor no solamente es para el chico o el caso de la condición, porque entonces si no lo estamos incluyendo, sino que simple y llanamente lo tenemos dentro del aula de clase, con un profesor que le da una clase individual. Exacto. O que lo cuida para que él no se levante de la silla, o que lo tiene ahí para que no haga ninguna conducta disruptiva. Exacto. Entonces no estamos en ese proceso, el proceso de aprendizaje general, y ese es el rol que juega el tutor dentro del aula de clase. La inclusión del niño, que a veces se confunde con la integración. Sí, porque no es lo mismo integrar que incluir. Exacto. En este caso estamos integrando. Sí están abiertas todas las puertas para una inclusión, pero verdaderamente ahorita no se está haciendo una inclusión verdadera, se está haciendo una integración, pero ese es un primer paso. Sí. Ese es abrir la puerta para poder dar la apertura a esa inclusión que se quiere para el respeto de la diversidad. Sí, pero a veces sí existen esos casos que a veces, bueno, como docente, soy docente universitaria, y en la universidad también tenemos muchos casos, no solamente de autismo, sino otras condiciones que bueno, discapacidad. Que tenemos en el aula de clase, y resulta que mis compañeros de clase, bueno, sabes que hay que ayudarlo es colocarle la nota, y yo siempre he pensado que no es así. O sea, yo tengo que ayudarlo, pero ayudarlo a que él, cuando yo le ponga la medalla que se gradúa de licenciado en educación, de lo que sea, esté capacitado para él desenvolverse en esa carrera que él se está graduando. No es que voy a tener otro graduado más. Lo que pasa es que la visión que tenemos es de pobrecito.
es de lástima y no es la visión de que es una persona diferente. Entonces todos somos iguales, pero también somos diferentes. Entonces, así como hay altos, bajitos, hay gorditos, hay flacos, hay blancos, hay morenos, igual hay una persona que tiene una discapacidad visual, otra discapacidad auditiva, inclusive tenemos los sordos ciegos, tenemos personas con condiciones, con dificultades de aprendizaje, pero todos estamos en el mismo país, todos estamos en el mismo aula, todos estamos en el mismo mundo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a visualizar, sí, a ver que todos somos iguales también. Sí, somos iguales pero diferentes. Bueno, yo he leído sobre otros países, que la educación especial es un caso extremo. Ya cuando vamos a usar educación especial es porque ya el caso ya no puede estar, es inminente que tiene que ser educación especial, y se trata por todos los medios que el chico esté en educación regular. Tenemos una pregunta. El señor Hernando nos pregunta, muy interesante, cuando ustedes hablan de diversidad, ¿qué incluye en esa diversidad? ¿Qué se contempla? ¿Cuál es la visión? Cuando hablamos de diversidad, no solamente hablamos de condiciones o trastornos, también podemos hablar de género. Claro. Que todo, la diversidad es todo. Por eso es que digo que todos somos iguales, pero también somos diferentes. Entonces ya el simple hecho de yo etiquetar por género o etiquetar por una condición, ya lo estoy excluyendo sin querer del medio o el contexto donde estoy. Entonces yo en el aula de clase no necesariamente puedo tener a un chico con una condición. También puedo tener un trastorno de género, o un trastorno de personalidad, como me está comentando Dacinay. Pueden ser muchos casos los que se presentan. Por eso es que yo hablo de diversidad, porque todos estamos dentro del medio. Mayormente ahorita, ¿qué es lo que se está pidiendo en las aulas de clase? Un tutor por el trastorno del espectro autista. Entonces, eso es lo que ahorita está, como decir, sobre el tapete, y es lo que ha tenido mayor exigencia. Pero si hay otras condiciones que están dentro de la inclusión y dentro de la integración. Son pocas, pero sí están las deficiencias auditivas y también están la discapacidad visual. Claro, son personas que tienen que ser incluidos. Aquí la profesora Luzbeli tiene una pregunta muy interesante para la profesora Santia. Sí, bueno, primero vamos a aclarar a un radioescucha que está comentando sobre trastorno de género y sobre la diversidad. Cuando nosotros nos referimos a la diversidad, tratamos en este momento estamos hablando de la diversidad de lo que encontramos en el aula de clase. No estamos ahorita refiriéndonos a lo que es la parte de trastorno de géneros como tal, sino en esas capacidades o necesidades que encontramos en el aula de clase, como lo comentaba la profesora Santia. Podemos tener un niño con espectro autista, podemos tener un niño con una condición de discapacidad motora o discapacidad visual. A esa diversidad nos referimos cuando nombramos esa palabra, pues. Sin embargo, para la persona que tenía la duda, ¿verdad? El trastorno de género se presenta cuando hay un conflicto entre el género físico de una persona y el género con el que ella se identifica, es decir, que se puede sentir incómodo con el género en el cual nació. Sí, pero ya ese sería otro programa. Ese sería otro tema, sí. Otro programa que tendríamos que tratar como más extenso. Más extenso, con otros especialistas, porque es un tema... Sí, con especialistas. Exacto. Pero ahí tenemos unos especialistas muy buenos que vamos a traerlo por un programa así. El profesor... Alejandro Retali. Ajá, otra pregunta a la profesora Santia. Un tutor solamente está estipulado para el acompañamiento de un niño con trastorno autista o un niño que tenga problemas de aprendizaje con hiperactividad también. O sea, también se podía solicitar un tutor para ese niño, o solamente se trabaja con los niños dependiendo de la condición, dependiendo del caso, dependiendo del colegio, la institución. O sea, son muchos factores los que influyen ahí. Puede ser inclusive dificultades del aprendizaje, puede tener una discalculia, puede tener una disgrafia, puede tener una dislexia. Entonces, eso se siguen haciendo las adaptaciones curriculares, ahí estaría el trabajo del tutor,
¿verdad?, en ayudar y darle ese apoyo al docente para hacer las adaptaciones curriculares correspondientes. Sin embargo, esos casos donde no se presentan de repente muchas conductas disruptivas o son tan evidentes en el aula de clase o que de alguna manera perturben la dinámica escolar, se pueden tratar fuera del aula. Puede ser en un aula integrada o puede ser con una ayuda psicopedagógica. Pero el especialista, de acuerdo a la condición, es el que va a recomendar el tutor en el aula. Sin embargo, ahorita hay mucha discusión en el tema. Inclusive dicen que el deber ser es que cada colegio tenga un tutor y se encargue de hacer esa visualización en las aulas de clase y poder observar, primero porque va a conocer cómo es la dinámica, cuáles son las reglas que maneja el instituto, cómo se llevan, cuáles son los casos, porque muchas veces ese tutor a veces llega también y el docente se pone como receloso, porque está interrumpiendo en mi trabajo, o inclusive hasta discusiones de que él no me va a decir cómo yo voy a hacer mi trabajo. Entonces, para evitar esas cosas, el deber ser, o si hablamos de una inclusión, los colegios deberían de estar preparados con este tipo de especialistas para que puedan dar este tipo de ayuda. Si un colegio cuenta con una unidad de ayuda, por ejemplo, en el caso donde yo trabajo, tenemos la UPE, que es una unidad psicopedagógica escolar, contamos con un psicólogo, psicopedagogo, trabajador social. Es necesario también tener el niño tener un tutor, si ya contamos con ese apoyo en la institución. Sí, porque es un trabajo colaborativo. Okay. El equipo multidisciplinario se va a encargar de desarrollar o darle las herramientas de acuerdo a las necesidades que tenga el caso. Y el tutor va a ser ese asistente psicoeducativo en el aula de clase hasta que vaya desvaneciendo poco a poco y ya solamente sea el equipo interdisciplinario que dé la atención de acuerdo al momento que requiera. Tenemos aquí otra pregunta de una radio oyente, Melissa. Dice, ¿qué es la dislexia? ¿Cómo se puede ayudar a un niño con dislexia? ¿Qué se requiere? ¿Los niños disléxicos pueden aprender? Sí. Claro que sí. Melissa. Sí. Melissa, te invito a que veas una película que se llama Estrellas en la Tierra. Las personas con dislexia es una dificultad que se presenta en cuanto a la lectura. Pero si se tiene atención temprana, muchas veces pasa desapercibida. Entonces, claro que se puede incorporar, pero ese sería tema de otro programa, porque lo que tiene que ver con la dislexia, con la disgrafia o la discalculia, son temas que tienen que ver con la escritura, la lectura y las matemáticas, lo que tiene que ver para el cálculo. Entonces también sería un tema como... Sí, es otro programa, tema, sí. Programa. Exacto. Por supuesto que el tutor debería estar presente, ayudando y dándole el tipo de apoyo para hacer la adaptación curricular correspondiente. Porque el tutor es el encargado de hacer la adaptación curricular. O un psicopedagogo. O un psicopedagogo. Porque siempre es bueno que trabajen todos en equipo, sea un equipo, sea el psicopedagogo que lo está atendiendo, el TO, el terapista ocupacional y además el tutor, que es como esa triada allí, y bueno, por supuesto que el docente. Pero, profe, ¿qué sucede cuando tengo, por ejemplo, en el último caso que tuve en, creo que segundo grado, habían alrededor de 6 casos en el aula de clase. Si yo tengo 6 casos en el aula de clase, yo tengo que tener 6 tutores para que me atiendan a esos 6 niños que tienen algún tipo de condición distinta, diferente, ya sea autismo, ya sea trastorno TDAH, cualquiera de las condiciones que podamos tener en el aula. Por eso, como te dije hace rato, el colegio debería de tener el especialista ya encargado, pero habría que ver cuáles serían las condiciones. Pero si las necesidades son así, debería de tener una adaptación curricular para cada caso. Sí. Tiene que hacerlo, porque si las condiciones son diferentes, el estilo de aprendizaje es totalmente diferente. Nosotros estamos acostumbrados al estilo de enseñanza. Ese es lo que cataloga de alguna manera de forma conductual al docente de hoy en día.
él planifica sus clases, hace sus estrategias y hace un diagnóstico, pero no un diagnóstico del estilo de aprendizaje de los chicos, sino hace un diagnóstico de qué es en lo que está fallando. Porque ese es otro paradigma que tenemos. Primero vemos es lo que no hace. Exacto. En vez de ver qué es lo que hace. Nosotros deberíamos apoyar las fortalezas y esas fortalezas nos van a ayudar a superar las debilidades. Pero lamentablemente primero vemos las debilidades y si acaso vemos la fortaleza. Entonces el deber ser, inclusive de cualquier aula regular que no tenga ningún chico con ninguna condición, debería de visualizar cuál es el estilo de aprendizaje para que pueda haber una variedad de estrategias y ser de proceso, como verdaderamente dice el currículo, no de producto. Entonces seguimos teniendo un currículo donde habla de proceso, pero terminamos evaluando es producto, con un estilo de enseñanza adaptado al docente, no al estilo de aprendizaje de los chicos. Es un trabajo que tenemos y es un trabajo fuerte porque lo tenemos que hacer desde la familia. La familia, porque hay veces que le exigimos mucho al docente. El docente es el que tiene que ingeniársela cómo sacar a tu hijo de donde está. Y no se incluye a las familias. Bueno, incluso yo he visto hasta mamás que le han ido a formar líos al docente porque su hijo no rinde o porque ella no le está explicando bien. O sea, hay que pensar también en el docente que tiene a veces 30, 40 chicos en el aula, todos diferentes, quizás algunos con condición, otros sin condición o entre comillas, porque yo pienso que todos tenemos algún tipo de condición. Así mismo es. Todos tenemos algún tipo de condición y bueno, quizás más manejable que otra. Profe, una pregunta, no entendí bien. Por ejemplo, yo tengo alguien con síndrome de Down. ¿Yo puedo tener un tutor para esa persona que tiene síndrome de Down en el aula de clase? Hay que ver cuál es el funcionamiento del síndrome de Down. Exacto. Porque yo no te puedo generalizar, ni siquiera así como en el TEA podemos generalizar, porque hay diferentes niveles y diferentes grados. Igualito pasa en cualquier otra condición. Porque yo puedo tener inclusive una discapacidad visual con rastros visuales y no es lo mismo que al ciego total. Entonces obligatoriamente yo tengo primero que tener un diagnóstico, una evaluación por un equipo y ver cuál es el área de prioritaria de atención para yo poder tratar de darle ese sistema de apoyo ahí, basándome en las fortalezas que tiene. Exacto, no quedarnos solo con el diagnóstico, no. Porque también nos pasa que entonces llegas al colegio, le dices al docente la condición del niño y automáticamente todo cambia porque yo me quedo solo con el diagnóstico que me dan, más no veo las fortalezas del niño y a través de esa fortaleza lo que son las debilidades, pasarlas al área que nos conviene, que es el área de las fortalezas como tal. Por ejemplo, yo siempre he puesto como ejemplo este caso, si el niño le estoy enseñando matemáticas y el niño le fascinan los dinosaurios, porque en vez de colocar manzanita no colocamos dinosaurios. Entonces a través del niño como tal, observar al niño, porque ¿qué pasa? Tengo que conocer al niño que yo voy a estar dándole la tutoría, ¿no? Porque no todos los niños son iguales. Igual la docente tiene que conocer a cada uno de sus estudiantes. Porque ¿qué pasa? Cuando yo digo un diagnóstico, me quedo con el diagnóstico y no es que ese niño tiene tal cosa, pero no voy más allá, ¿okay? No permito que ese niño, conocer al niño, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué lo detona, qué no lo detona. Es un trabajo de observación. Por lo menos cuando yo llego, yo lo hago 1 o 2 semanas nada más observando el comportamiento del niño, la integración del niño dentro del aula, y a raíz de la observación luego nos sentamos con el equipo multidisciplinario y ahí es donde hacemos las adaptaciones curriculares, que como las puedo hacer yo como tutor, la docente también está en la capacidad de realizarlas. Sí, porque es el trabajo colaborativo. Exacto. O sea, no es uno solo. No podemos ver que es nada más el trabajo del tutor. No, es el trabajo colaborativo, inclusive desde el hogar, porque es la familia, es el equipo multidisciplinario, es el tutor y es el docente del aula. Ese tutor también un día puede hacer una actividad para todo el salón. No es tampoco que el tutor va a decir, no,
nada más es con el chico que yo estoy tutoreando, porque para eso fue que me contrataron, no, porque entonces si no, mi trabajo no lo estoy haciendo, no estoy siendo de verdad ese canal de comunicación con el resto. La idea es que yo en un momento en que yo no le haga falta, en el momento en que yo no le haga falta, en ese momento yo voy a decir, hice bien mi trabajo. Entonces fui una tutora exitosa. Exactamente. Sí, eso es importante lo que estamos comentando de las adaptaciones curriculares. En esto ya tenemos un conversatorio en mi institución con los docentes y es un tema que debe ser como más conocido o estudiarlo más, ¿no? Lo que son las adaptaciones curriculares. No depende directamente de los psicopedagogos, del psicólogo, también incluye al docente de aula, porque esas adaptaciones curriculares en parte la va a llevar es el docente de aula, ¿sí? Entonces yo creo que hay un poco hay algo allí como vago, ¿no? Sobre esa información, lo que son adaptaciones curriculares al maestro de aula. Deberían de existir algo que a nosotros nos oriente más sobre eso. No solamente es decirle al docente, realicen adaptaciones curriculares. Y uno dice, ajá, ya va, ¿con qué se come eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces debe existir el apoyo del equipo multidisciplinario, como estamos conversando, y no es solamente que ni que el docente lo haga solo, ni tampoco la unidad psicopedagógica. Exacto. El equipo multidisciplinario, porque tiene que ser algo... es que todos son aliados. Exactamente. Todos deberían de ser aliados. O sea, yo no puedo ver al tutor como que es un intruso dentro del aula. Y el tutor tampoco puede menospreciar el trabajo del docente. Lo que pasa es que hoy en día, como no en todas las instituciones se tiene el equipo multidisciplinario, se tienen los especialistas, entonces ¿qué pasa? Que muchas veces esos papis también se sienten en esa carrera de obstáculos, porque muchas veces contratan a un psicopedagogo en un sitio, a un terapista ocupacional en otro sitio, al docente especialista en otro sitio. Entonces cuando tú vienes a ver, pasa toda una semana más el trabajo, más el estrés, y llega un momento en que también se cansa, pues. Entonces, no es fácil, pero requiere de la terapia, requiere de la atención, requiere del apoyo, requiere de la ayuda. Entonces, ¿qué sería lo genial? Que todo estuviera en el mismo sitio. Exacto. Sí. Al estar todo en el mismo sitio, el trabajo va a fluir más fácilmente. Porque si yo sé que yo llevo a mi hijo a las 7 de la mañana a clase, y lo voy a buscar a las 3 de la tarde, y ya el equipo multidisciplinario, el tutor y el docente hicieron su trabajo, entonces cuando yo llego a casa me encargo yo de hacer ahora el trabajo que me corresponde como mamá, y de alguna manera fortalecer lo que aprendió o qué fue lo que vio hoy en el colegio. Sí. En cuanto, respondiendo aquí lo de la docente, en cuanto a las adaptaciones curriculares, a veces las hacemos sin querer, ¿ok? El docente no es que tenga vamos a decir, no se da cuenta y las realiza. Por ejemplo, yo tengo un niño que tiene compromiso con la motricidad fina. Entonces, tengo que tomar en cuenta que al tener compromiso, en su informe dice que tiene compromiso con la motricidad fina, le voy a hacer una prueba. Sé que si se la hago escrita, no voy a tener el mismo resultado que si se la hago realizo oral. Entonces, cuando hacemos la adaptación curricular, cuando yo a ese niño le permito que él pueda presentar su prueba igual que todos los demás, pero de una manera oral. Ahí estamos haciendo adaptaciones curriculares. Cuando, por ejemplo, el niño no hay manera de enseñarlo a contar, pero yo, en vez de colocarle las manzanitas al cuaderno o a las hojitas, le tomo el tiempo o la dedicación para colocarle lo que al niño le gusta, porque no todos los niños les gustan el mismo. Hay niños tenemos niños que les encantan los dinosaurios, los tiburones, los aviones, los carros. Los carros. Entonces, buscar la manera que esa adaptación sea de otra forma. Por ejemplo, tenemos el caso de niños con trastorno de hiperactividad o impulsividad, que si anotamos una pizarra completa, ya obviamente el niño se pierde. Tenemos que tener en cuenta que a él hay que darle una instrucción de una manera diferente y buscarle una idea principal. Es un trabajo, sí, es un trabajo, pero lo podemos hacer y tenemos la capacidad de hacerlo como docente. Lo conocemos, más a veces no nos damos cuenta que lo manejamos. Lo hacemos, pero sí es bueno que el docente tenga en cuenta que él puede hacer sus adecuaciones curriculares sentado siempre de la mano del tutor. Pues el docente y el tutor se sientan y bueno, discuten la manera en cómo van a evaluar el niño, porque eso deben hacerlo, en qué vamos a manejar, dónde va a ser la estrategia pedagógica que se va a usar para poder evaluarlo y que él pueda tener las mismas oportunidades que todos sus compañeros.
Tomando la palabra de la profesora Santia, lo ideal es que todo el equipo multidisciplinario esté en el colegio donde está estudiando el chico. Debido a que los papás también tienen que trabajar para poder pagar todas estas terapias que tienen los chicos. Y pues bueno, por lo menos en mi caso fue bastante difícil correr de un lado para otro a llevarlo a terapia. En ese momento yo no podía trabajar porque tenía que llevarlo a terapias para varios sitios. Y bueno, llegó un momento que yo tenía que trabajar. De alguna manera teníamos que vivir. Exacto. Entonces, bueno, también esa parte de lo que dice la profesora Santa, de tener todo un equipo multidisciplinario en el mismo sitio. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, tenemos por aquí dos. La señora Laime nos pregunta, nos dice, muy buena información, existe una buena cantidad de niños con dislexia sin diagnosticar y otros dando señales y signos. Esto es un buen tema para otro programa. Todos debemos tener conocimiento sobre el tema para poder hacer un buen diagnóstico atendiendo las causas y no los síntomas. El señor Jorge, un abuelo comprometido, dice, tengo un nieto disléxico, pero no entiendo por qué, si es sumamente vivaz, inteligente, le gusta comer bastante, es inquieto, no le noto nada. Sin embargo, la maestra le dijo a mi hija que él requiere ayuda. Bueno, señor Jorge, por lo general cuando una maestra nos dice que su hijo requiere ayuda, debe ser que ella ve algo que le llama la atención. Algo atípico. Algo atípico que, bueno, puede ser evaluado y no específicamente puede ser dislexia, pero eso ya lo da un especialista en el área. Especialista Y también nos puede escribir para recomendarle los números de unos buenos especialistas en cada área. Evaluadores, exactamente. Sí. Lo importante es que cuando tenemos estos signos de alarma o estas referencias del docente, llevarlo a que lo evalúen para de una manera, ¿cómo decir? Descartar, ¿verdad? O seguir observando a ver por qué está presentando esto, que es atípico. Pero el especialista es el que de alguna manera nos va a orientar y guiar cuál es el camino que debemos de seguir. Exacto. Fíjense, es importante lo que dice el señor Jorge, porque así pasa en todo, ¿no? Cuando el docente da una opinión, no es porque nosotros somos especialistas en el área, pero pasamos un tiempo considerable con el estudiante y nos damos cuenta de algo algo nos hace ruido, ¿no? Algo atípico, como lo dice la profesora. Entonces, a veces los representantes o los especialistas dicen, ella no tiene la capacidad para hacerlo, pero no sé si llamarlo capacidad, profesora, pero sí tenemos herramientas o tenemos bastante, ¿cómo decirle? Sexto sentido. Sí, un sexto sentido, lo estamos observando. No, ustedes tienen el conocimiento y la preparación para poder detectar que hay algo inusual, hay algo que no es lo más idóneo. Entonces ya al ver esos signos de alarma o ver esas situaciones atípicas, ya va un momento, aquí está pasando algo que puede ser momentáneo, porque puede ser también por algo emocional y después sigue, pero obligatoriamente el especialista es el que va a determinar si es momentáneo, si hay otra cosa que evaluar. Él es el que nos va a orientar en ese camino. Profe, ¿y cuál es el camino, cuál es el primer especialista que yo debería llevar a mi niño? Psicólogo clínico. Dependiendo del signo de alarma, debe ser o el psicopedagogo, porque si es en el caso de dislexia, que es una dificultad del aprendizaje, el psicopedagogo tiene las herramientas para evaluar y diagnosticar cualquier dificultad de aprendizaje. Si va un poco más allá, porque hay conductas disruptivas o hay otras conductas que son atípicas, otros signos de alarma, el psicólogo clínico. Y ahí sucesivamente cada quien va a determinar cuál debería de ser el especialista, si requiere neurólogo, si requiere terapista ocupacional, etcétera, etcétera. Por eso, como dije al principio, lo ideal sería ir a un sitio donde tengan todo el equipo. Si es de 0 a 6 años, están los centros de desarrollo infantil, que tienen desde el pediatra hasta el trabajador social. Tienen fisioterapista, tienen terapista ocupacional, tienen terapia del lenguaje, tienen pediatra, ahí tienen todo el equipo multidisciplinario. Ya después de los 6 años, la cosa se complica un poquito más,
Pero sí hay centros donde se hacen las diferentes evaluaciones de acuerdo a esos signos de alarma que se presenten. Si por ejemplo los signos de alarma van más reflejados hacia el TEA, que es el trastorno del espectro autista, entonces mandan a ser evaluados en CAIPA, que evalúan después de los 6 años. Estos sitios que te estoy diciendo son sitios totalmente gratuitos. Sin embargo, las listas de espera son bastante enormes y muchas veces hay que esperar hasta meses. También está la unidad de la maternidad Concepción Palacio, que también ahí de alguna manera pueden evaluar y orientarme cuál es el camino que yo debo de seguir. La lista también es larga. Sí, muchas veces son hasta de 1000 niños en lista de espera. Y para también los centros de integración, el Centro de Integración Caricuao, bueno, que es el que más conozco, de verdad son chicas bastante comprometidas, también están para apoyar a los muchachos en el área escolar. Y a los docentes también, si los docentes tienen alguna duda, pueden dirigirse a cualquier centro de integración que tengan cerca. Y bueno, el de Caricuao está altamente recomendado, porque de verdad que hay maestras que están comprometidas y especialistas. La profesora Marielis, que ahorita es la directora del Centro de Integración de Caricuao. Bueno, un saludo a Marielis. Marielis, sí, que está en la dulce espera. Ay, sí, me enteré. Y bueno, también hay centros privados que son accesibles, vamos a decirlo, para no perder tampoco tanto tiempo, porque cada día el tiempo pasa y bueno, es más largo el proceso, ¿no? Donde también dan, por lo menos, no sé si lo puedo mencionar, bueno, luego por las redes sociales podemos informar algunos centros que de verdad prestan apoyo y son accesibles y para todo público. Bueno, profe, y tiene unas palabras para los papás, y creo que tenía que darle saludos a unos chicos que lo están viendo, ¿no? Que me están escuchando, sí, a mis niñas, los trillizos, que son mis fieles oyentes, esos son mis seguidores, son mis fans. Besos y saludos, mis niños, ya nos vamos a ver. Bueno, a los papás sí se puede. Sí se puede. Una de las cosas y de esos obstáculos que nosotros vemos es cuando de repente sentimos que nos dicen o nos dan un diagnóstico y es la negación. Pero a través de la aceptación es que podemos abrirle el camino a nuestros hijos al verdadero mundo de la inclusión. Porque si nosotros mismos estamos cerrados a ese diagnóstico, nosotros mismos somos los primeros que lo estamos excluyendo a la sociedad en la que vivimos. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Y recuerden, Ser Diferente es un evento común. Nos esperamos el próximo sábado a las 6 de la tarde con nuestro tema sobre la dieta. Mitos sobre la dieta. Mitos y verdades sobre la dieta. Es nuestro primer programa de la dieta. Están todos invitados para el próximo sábado. Sintonía 1420 AM presentó Especialmente Uno con Yosmar Mijares.